espacio. A Frontline le agradezco la invitación que me han extendido. Debatir sobre derechos humanos hace más respirable al mundo. Distinguidos participantes, el 2011 ha sido satisfactorio para los derechos humanos. Son tiempos de cambios. La caída de varias dictaduras son señales alentadoras para los pueblos que no disfrutan de libertades ni de derechos, pero que son conscientes de la importancia que tiene para la vida los derechos humanos. Por tal motivo, desde este foro, hago un llamado de urgencia. En Cuba, mi nación, por la terquedad de su gobierno, se ejecuta una escalada de violencia que podría acarrear consecuencias fatales para la nación. En lo que va de año, el uso injustificado de la fuerza ya cobró una vida. Wilfredo Soto García, exprisionero político y activista de derechos humanos, falleció a consecuencia de una paliza que le propinó la policía. Asimismo, Ernesto Cabrera Morero, otro activista de derechos humanos, fue agredido con palo y machete por partidarios del régimen, causándoles fracturas y heridas de gravedad, por lo que tuvo que ser operado de urgencia. Las damas de blanco, mujeres pacíficas que reclaman la libertad por los presos políticos, han sido el principal objetivo de esta ola de violencia que ha escalado en las últimas semanas. Desde mediados de julio, la seguridad del Estado y sus turbas parapoliciales de brigadas de respuesta rápida las han agredido para impedir las marchas silenciosas que cada domingo realizan para reclamar el respeto a los derechos humanos. Por estas arremetidas, varias resultaron heridas, 2 de ellas de arma blanca. Por otro lado, tropas antimotines de la policía asaltaron violentamente una vivienda en Palmarito de Cauto, donde a puerta cerrada 25 activistas de derechos humanos efectuaban una vigilia horas después de que las damas de blancos fueran agredidas. Se utilizó gas lacrimógeno para el desalojo. En este incidente hubo también lesionados. Esta violencia injustificada contra pacíficos opositores tiene su origen en el 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado en abril último, cuando el presidente cubano Raúl Castro orientó a sus seguidores a defender la revolución en plazas y calles. Organizaciones internacionales de derechos humanos han condenado estas reprobables agresiones, exigiendo al gobierno de La Habana el cese inmediato de esta escalada de violencia que a las damas de blanco se les permita ejercer su derecho legítimo a la libertad de opinión y expresión de conformidad con el derecho internacional. El Observatorio de Derechos Humanos, agrupación que represento, quiere agradecer a estos organismos internacionales sus pronunciamientos. Todo rechazo internacional a la violencia de esos gobiernos que no reconocen los derechos humanos nos hace más libres a todos. La violencia es un acto de debilidad y de barbarie que tiene que ser condenado. Todo gobierno que la ejecute carece de legitimidad y de argumentos. 7 años y 4 meses pasé en la cárcel por defender la libertad de prensa y de información. Soy uno de los 75 opositores víctimas de la oleada represiva del 2003 que se conoce en el mundo como la Primavera Negra de Cuba. Soy fundador del periodismo independiente en Cuba. Además de informar sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades, me dediqué a la fotografía. Yo no retraté la Habana paradisíaca que el gobierno de la isla se empeña en mostrar al mundo. Como reportero gráfico, que capté solo una Habana, la real, esa Habana donde malvive una humanidad descolorida, tal como es y se ve, sin montajes ni matices. Enfoqué esa ciudad que el gobierno esconde, pero que es espacio vivo de más de 2 millones de cubanos. Fueron esas imágenes las que molestaron al régimen. Por ellas fui sancionado a 27 años de cárcel tras una petición fiscal de cadena perpetua. Cuba ha visto desangrar a sus hijos en 52 años de revolución. Largas son sus listas de muertes, de prisioneros políticos y de desterrados. Todo lo que aquí expuesto es fiel reflejo de la falta de voluntad del gobierno de Cuba a acceder a los cambios. Cuando en Cuba no se confunda más a un partido con la patria, cuando ya no haya más prisioneros políticos ni desterrados y se pueda opinar sin miedo, cuando en Cuba se cultiven rosas blancas y no cardos, entonces se podrá decir que en Cuba hay respeto a los derechos. Con una Cuba así yo sueño, donde sus ciudadanos difieren en ideas, pero que vivan unidos en una sola patria, bajo un mismo sol de libertad. Un mundo mejor es posible, es cierto. Una Cuba mejor también. Muchísimas gracias.
Thank you.